Eh, Quiero darles la bienvenida a esta reunión académica organizada por la Sociedad Peruana de Cancerología y el día de hoy vamos a ver eh, el papel que cumple la medicina nuclear en el cáncer. Quien les saluda la doctora Patricia Saavedra, médico nuclear, médico staff de la unidad de PET-CT de la Clínica Delgado, médico staff del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y antes de comenzar mi ponencia, quiero empezar agradeciendo a la Sociedad Peruana de Cancerología la invitación a participar en esta actividad académica, ya que es importante para nosotros médicos nucleares. Creo que ahora sí. Perfecto. Les decía que quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad Peruana de Cancerología la invitación que nos hace a participar en esta actividad académica, ya que es importante para nosotros los médicos nucleares poder conversar con los miembros de la sociedad nuestra experiencia con radiofármacos en el manejo de la patología oncológica y en concreto, el día de hoy vamos a revisar la utilidad del estudio de PET-PSMA en el manejo del cáncer de próstata, ya que sabemos que esta patología se encuentra entre los cánceres más prevalentes no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y que se caracteriza por ser un tumor con un comportamiento biológico variable, que va a ir desde tumores intraprostáticos indolentes, que son clínicamente silentes, a tumores locales con afectación ganglionar regional o neoplasias agresivas que pueden tener una rápida diseminación metastásica. Los grandes avances que se han experimentado en los últimos años en las técnicas de imágenes han cambiado los escenarios de estadificación, afectando profunda y positivamente, diría yo, la toma de decisiones clínicas, ya que permiten un tratamiento personalizado, que pueden ir desde los protocolos de vigilancia activa hasta las terapias más agresivas en tumores avanzados. La meta de la medicina de precisión es pasar de una estrategia única para todos a una terapia personalizada o a medida para cada paciente. Y es en este contexto en que el estudio de PET-PSMA se está posicionando como una técnica de imágenes útil en la evaluación de este grupo de pacientes. Pero, ¿qué es el PSMA? El antígeno prostático específico de membrana, PSMA por sus siglas. Sí, sí, se ve, Patricia. Gracias. Les decía que el PSMA, cuyo nombre es antígeno prostático específico de membrana, PSMA por sus siglas en inglés, es una glicoproteína de transmembrana de tipo 2 que se encuentra en el epitelio prostático. Se ha demostrado que en el tejido prostático normal, la expresión y localización del PSMA se encuentra en el citoplasma y el lado apical del epitelio que rodea los conductos prostáticos. Sin embargo, durante la carcinogénesis prostática, lo que va a ocurrir es que el PSMA se va a transferir a la superficie luminal de los conductos. Se ha visto que la expresión de esta molécula se va a ver altamente incrementada en las células neoplásicas prostáticas y el grado de expresión va a estar directamente relacionado con la agresividad biológica de la enfermedad, volviéndose generalmente más intensa en aquellos tumores con score de Gleason alto y en aquellos catalogados como de alto riesgo por su evolución clínica. Y esto realmente vendría a ser todo el fundamento para explicar la utilidad de esta proteína en las imágenes radioguiadas. Esta alta expresión del PSMA en la célula neoplásica le va a conferir una alta sensibilidad a los estudios PSMA para detectar enfermedad tumoral activa, y se ha demostrado que esto podría tener implicancias clínicas importantes para modificar el manejo en las diversas etapas del cáncer de próstata. Los primeros estudios con PSMA marcado con un radiofármaco fue utilizando el galio 68, donde se obtuvieron resultados prometedores respecto a la utilidad de este radiofármaco en el manejo y seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata. Fue a inicios de esta década, ya que la FDA aprobó el empleo del galio 68 PSMA para pacientes con sospecha de recurrencia de enfermedad. Sin embargo, con el galio se vio algunas limitaciones, como son el hecho que tenga una vida media corta, que sea producido por un generador de alto costo, lo que motivó la consideración del empleo de análogos de PSMA marcados con flúor 18.
siendo el 18-fluor-PSMA-1007, entre otros varios compuestos estudiados, el que ha demostrado tener una alta tasa de unión al PSMA, tener una excelente captación tumoral y una rápida eliminación de fondo. Además, que al tener una eliminación por vía biliar, no interfiere en la valoración de la pelvis. Es por eso que en esta década el PSMA se ha convertido en una técnica de imágenes con aplicación clínica en pacientes con cáncer de próstata. Se ha demostrado su utilidad en la estadificación inicial de este grupo de pacientes, en la detección de recurrencia, en el monitoreo de la respuesta al tratamiento y en la intervención diagnóstica. En el Perú, desde octubre del año pasado, se ha aprobado el empleo del 18-fluor-PSMA-1007 por la DIGEMIT para su uso con fines diagnósticos en los estudios de PET en los pacientes con cáncer de próstata. Es por esta razón que consideramos que es importante y hemos querido traer este tema de gran relevancia para una mejor comprensión del valor que tiene el PET-PSMA en el manejo diario de nuestros pacientes, enfocándonos el día de hoy en 3 puntos principales, que es la utilidad que tiene en el diagnóstico, la utilidad del PET-PSMA en la valoración de recurrencia y también vamos a revisar el empleo de esta molécula con fines de tratamiento. Y para conversar acerca del valor que tiene el PET-PSMA en el diagnóstico de cáncer de próstata, quisiera dar el paso a la doctora Lisa Lea. Por favor, me confirma si ya está con nosotros. Aún no la veo, doctora. Entonces vamos a invertir el orden de las presentaciones. En este caso, la doctora Lea ha tenido un problema de conectividad y vamos a empezar hablando, en todo caso, acerca del rol que cumple el PSMA en la evaluación de la recurrencia de los pacientes con cáncer de próstata. Ujú. Y como es un tema que me había propuesto tratar yo, me van a seguir escuchando un ratito más. Ok. Por favor, me confirman si se ve en mi pantalla. Sí, sí, se ve, Patricia. Perfecto. Yo rápidamente quiero presentarles la evidencia que existe respecto al rol que cumple el PSMA en la recurrencia de los pacientes con cáncer de próstata. Sabemos que después de la prostatectomía o de la radioterapia con intención radical, un incremento en los niveles del PSA es normalmente el primer signo de recidiva y se detecta habitualmente mucho antes que la enfermedad pueda confirmarse por alguna técnica de imagen. Esta condición, que es conocida como recurrencia bioquímica, nos va a indicar la presencia de enfermedad persistente o recurrente sin definir su ubicación y se puede presentar entre un 20 a 50% de los hombres y dentro de un intervalo de los 10 primeros años posteriores a haber tenido la terapia local definitiva. Tras la prostatectomía, el detectar niveles de PSA superior a 0,2 nanogramos por mililitro puede asociarse a la evidencia de enfermedad residual o recurrente, mientras que cuando el paciente ha tenido un tratamiento con radioterapia, una elevación del PSA mayor a 2 nanogramos por mililitros por encima del valor nadir que tuvo luego de haber terminado el tratamiento, también es un indicador de enfermedad persistente o recurrente. Pero cuando ocurre una recidiva bioquímica, una de las grandes preocupaciones que tiene no solo el paciente, sino también el médico tratante, es de poder determinar si esta recidiva se trata de una enfermedad local o a distancia para poder definir una mejor opción de tratamiento. El valor del PSA que se alcanza no siempre permite distinguir si estamos ante una recidiva local o una afectación ganglional locorregional o la presencia de metástasis a distancia. Y es en este momento en que entran en juego las técnicas de imágenes diagnósticas. Lamentablemente, los estudios convencionales como la tomografía, la resonancia o la gamografía ósea tienen un valor limitado para detectar estas recurrencias, especialmente en aquellos pacientes con niveles bajos de PSA. Y esto se convierte en un dilema clínico desafiante en el manejo de estos pacientes,
ya que necesita el médico clínico, el tratante, poder determinar la localización de la enfermedad para poder establecer una estrategia terapéutica. Esta incapacidad para poder definir la localización de enfermedad recurrente se convierte en una necesidad insatisfecha y nos va a reflejar también las deficiencias que tienen algunas técnicas de imágenes convencionales para poder localizar los sitios de recurrencia. Es en ese contexto que se inician las investigaciones respecto al rol que cumplen las moléculas o los radiofármacos marcados con PSMA para identificar los sitios de recurrencia en pacientes con cáncer de próstata. Uno de los más importantes es el estudio OSPREY, que fue un ensayo prospectivo diseñado para determinar el rendimiento diagnóstico del PET-PSMA para poder detectar los sitios de metástasis. Y de hecho, este fue el primer ensayo clínico que se presentó a la FDA para la aprobación de esta molécula. Este estudio tuvo dos cohortes, la cohorte A, que fue para evaluar la utilidad en el estadiaje, que no vamos a mencionar ahora, ya que posteriormente la doctora Arela nos va a explicar eh, la utilidad del PET-PSMA. Sin embargo, sí nos interesa la cohorte B, que se diseñó con pacientes con enfermedad metastásica conocida a quienes se le realizó un estudio de PET-PSMA y que posteriormente fueron sometidos a una biopsia de estos sitios metastásicos. Y esto fue para demostrar que estas áreas que presentaban una sobreexpresión de receptores de PSMA eran realmente depósitos tumorales activos o depósitos neoplásicos y no simplemente falsos positivos por alguna otra patología. Y también permitió realizar comparaciones de la sensibilidad de la prueba en relación con las imágenes convencionales donde se evidenciaron algunos sitios de enfermedad. En este estudio se reclutaron pacientes entre los años 2016 y 2018 en Estados Unidos y Canadá. Fueron incluidos en este estudio un total de 117 pacientes eh, y en el momento que ingresaron estos pacientes al estudio, las imágenes convencionales eh, en general no demostraban evidencia clara de enfermedad y solo un 28% tenían hallazgos no concluyentes de enfermedad locorregional. Eh, el 27% de los pacientes tenían además niveles bajos de PSMA, perdón, de PSA menor de 2 nanogramos por mililitro. Y en este estudio se vio que la mediana global de sensibilidad fue aproximadamente el 95,8% y que además tenía un valor predictivo cercano por encima del 80%. Los resultados falsos negativos fueron bajos, entre 1,4, y los resultados falsos positivos estaban en el rango del 12%. Concluyendo, en este grupo, los autores que en pacientes con sospecha de enfermedad recurrente o metastásica, la PET demostró una alta sensibilidad y un valor predictivo positivo, proporcionando información confiable para ayudar a mejorar la estadificación de los pacientes con cáncer de próstata en comparación con las imágenes convencionales que se cuentan en la actualidad. Si podemos ver la gráfica, vemos que en aquellos pacientes con niveles de PSA menor de 0,2, la sensibilidad alcanzaba un rango del 50%, pero cuando tenemos que el PSA era mayor de 0,2, incluso llegando por encima de 1, ya la sensibilidad en la detección de las lesiones metastásicas alcanzaba el 100%. Y a medida que aumentaba el nivel de PSA, el valor predictivo positivo se iba incrementando, llegando a valores por encima del 90% cuando el PSA se encontraba en 5. Otro de los ensayos clínicos principales que validaron la técnica del PSMA fue el estudio Cóndor, un estudio de fase 3, prospectivo, multicéntrico y de un solo brazo, que fue diseñado para validar el rendimiento diagnóstico y la seguridad del piflufolostat en pacientes con sospecha de cáncer de próstata recurrente o metastásico, que tuvieron imágenes convencionales negativas o no concluyentes
En este grupo de imágenes se incluían el PET con otros radiofármacos como el FDG, los estudios de tomografía, la resonancia, las gamografías óseas del cuerpo entero. Este estudio también se realizó en Estados Unidos y Canadá. Fueron elegibles para el estudio pacientes con cáncer de próstata bioquímicamente recurrentes, tratados con prostatectomía radical o que habían recibido tratamiento con radioterapia. Los criterios para considerar recurrencia bioquímica después de la prostatectomía radical fue cuando hubo un incremento por encima del 0,2 nanogramos por mililitros, mientras que para los pacientes tratados con radioterapia se definió como un valor de PSA mayor de 2 nanogramos por mililitro por encima del valor nadir eh, que se alcanzó posterior al tratamiento radioterápico del paciente. Todos los pacientes tuvieron resultados negativos o equívocos en un intervalo de tiempo hasta 60 días previo a realizarse el estudio de PET. El criterio de valoración principal para este estudio fue la tasa de localización correcta de la recurrencia, teniendo como criterios de comparación la correlación histopatológica en primer lugar, y cuando no hubiese sido posible biopsiar la lesión porque era muy pequeño, de difícil acceso, se consideró como un criterio de comparación el hecho de que a posterior el paciente tuviera imágenes convencionales que posteriormente o en el seguimiento positivizarse, o en su defecto que hubiese respuesta del PSA por radiación que se definió como una disminución mayor del 50% de su valor a las 4 semanas. Un total de 208 pacientes fueron incluidos en este estudio y en este estudio, a diferencia del estudio Osprey, la mediana de PSA inicial fue de 0,8. Y aquí lo que se vio es que la tasa de localización o de identificación de las lesiones cuando el PSA era menor de 0,5 alcanzaba el 73%. Cuando el PSA se encontraba entre 0,5 y era menor de 1, era bastante similar, alcanzaba el 75%. Cuando el PSA se encontraba en 1 y era menor de 2, encontraban una tasa de detección de 83%. Y ya en valores entre 2 y 5, esto aumentaba hasta un 91%. Y un dato más importante aún es que en el 63% de los pacientes tuvieron un cambio en el manejo inicial previsto después de ver los resultados del estudio PET-PSMA. También se determinó el valor predictivo positivo del PET-PSMA en la detección de enfermedades recurrentes de acuerdo a las regiones anatómicas. Eh, por ejemplo, en el caso del lecho prostático se identificó un valor predictivo positivo del 79%, mientras para los ganglios regionales, los ganglios linfáticos regionales, fue del 70%, y para enfermedad extrapélvica o a distancia alcanzó un 67%. Y la conclusión de este estudio fue que la población representa a un grupo de pacientes con recurrencia bioquímica con valores aún bajos de PSA, que es generalmente cuando se tienen que tomar las decisiones clínicas cruciales en cuanto a si el paciente amerita terapia de rescate con intención curativa o terapia sistémica sin intención curativa o alguna combinación de tratamientos locales y sistémicos. Por ende, una comprensión precisa de la ubicación y la carga de enfermedad va a ser clave para la planificación del tratamiento. En general, el estudio demostró una tasa de localización correcta, con valores bastante altos que sugirieron que el PET-PSMA es una herramienta superior y confiable para la detección y localización de los sitios de enfermedad en este grupo de pacientes. Y esto en comparación con las imágenes convencionales con las que contamos en la actualidad. Pues bien, del resultado de estos dos estudios, del estudio Osprey y del estudio Cóndor, es que se consiguió la aprobación de estos trazadores por parte de la FDA, ya que, como acabo de mencionar, estos nuevos trazadores han demostrado una mayor sensibilidad
y especificidad para la estadificación en pacientes con recurrencia, pero también en aquellos pacientes en el estadiaje inicial. La capacidad que tiene el PET-PSMA para localizar y detectar la extensión de la enfermedad recurrente ofrece a los médicos tratantes la oportunidad de ajustar y adaptar su plan de tratamiento y potencialmente mejorar los resultados en este grupo de pacientes. Aquí tenemos una revisión sistémica liderada por la doctora Tan, donde se incluyeron un total de 5.133 pacientes en 43 estudios. De estos, el 41% de los pacientes tuvieron tratamiento o fueron un tratamiento inicial con prostatectomía radical. El 23% tuvieron tratamientos combinados, la prostatectomía radical y radioterapia, y solo un 4% de los pacientes tuvieron tratamiento inicial con radioterapia. El golden estándar en la mayoría de estos pacientes fue por la confirmación por una biopsia dirigida o con el resultado anatomopatológico posterior a cirugía. Y cuando no fue posible realizar el abordaje quirúrgico o realizar la biopsia por no ser de fácil acceso, se comparó con imágenes de seguimiento que en los controles posteriores mostraban evidencia de enfermedad. Como en el caso del estudio Osprey, también se consideró válido una disminución del PSA después de la radioterapia de rescate y, y la confirmación se realizó en el 95% de toda la población. Y los resultados obtenidos de esta cohorte mostraron que la tasa de detección de recurrencia fue del 60% en toda la población de estudio, mientras que si lo dividimos de acuerdo a los niveles de PSA, vemos que la tasa de detección de las lesiones cuando el PSA era menor de 0,5 nanogramos por mililitro alcanzaba el 44,9%. Si el valor estaba entre 0,5 y 0,9 nanogramos por mililitro, la tasa de detección alcanzaba más del 79%. Cuando los niveles de PSA estaban entre 1 y 1,9, la tasa de detección era de 78%, y cuando este valor era mayor de 2 nanogramos por mililitro, pues la tasa de detección alcanzaba más del 90%, concluyendo así que los estudios de PSMA son una herramienta diagnóstica de gran utilidad en la valoración de la recurrencia con niveles bajos de PSA y donde otras técnicas de imagen no son de utilidad. Ahora bien, muchas veces en la práctica clínica diaria nos encontramos con pacientes que tenemos falla bioquímica demostrada, sin embargo, nos genera aún así mucha controversia ver que podemos encontrar todavía resultados de estudios de PET-PSMA negativos. Por lo que siempre es importante que realicemos la correcta selección del paciente que se va a beneficiar de realizar este estudio. Y tal vez esto no solamente pase por una elevación en los niveles de PSA. En este estudio publicado el año pasado, cuyo objetivo fue identificar los factores clínicos y patológicos predictores de, de obtener un PET-PSMA positivo en pacientes con cáncer de próstata. En este caso fueron tratados exclusivamente con prostatectomía radical y que mostraban elevación de los niveles de PSA. Este fue un estudio retrospectivo donde se incluyeron 80 pacientes que tenían una mediana de PSA de 0,3, donde se determinó que el predictor más fuerte para tener un resultado PSMA positivo estaba representado por los niveles de PSA mayor de 1 nanogramo por mililitro. Pero también se vio que un estadio inicial, un PT3A o mayor, después de la prostatectomía radical, emergía como un predictor significativo de positividad del PET-PSMA. Y esto, y esto tal vez se pueda reflejar debido a la dificultad que podría existir en la extirpación quirúrgica radical de la enfermedad microscópica en escenarios localmente complejos y también
y también por la agresividad biológica de estos cánceres. Por eso, en la actualidad existen varios estudios en curso donde se busca identificar cuáles son los criterios a considerar para solicitar los estudios de PET-PSMA, incluyendo el timing permanente y cada qué tiempo deberíamos hacer los controles, ¿no? Este es otro estudio donde se revisó la data incluida dentro del estudio Osprey, donde también se evalúa el rendimiento de la técnica de acuerdo, en este caso, eh, comparando los niveles de SUV alcanzados versus los niveles de PSA y el score de Gleason. En general, se identificó que las lesiones con mayor sobreexpresión de receptores de PSMA que tuvieron un SUV max por encima de 10 tenían una correlación significativamente estadística con la probabilidad de tener una biopsia positiva, mientras que aquellas lesiones que tenían un SUV max bajo tenían una correlación tenían una mayor probabilidad de tener una biopsia negativa. Criterios que nosotros debemos tomar en cuenta en el momento que informemos nuestros estudios de PET-PSMA. De hecho, también se ha visto en este mismo estudio que existía una baja correlación cuando los niveles de Gleason eran bajos, con un Gleason 6 o un Gleason 7, un 3+4, o cuando los niveles de PSA eran menor de 0,2. Esto incrementaba la posibilidad de obtener estudios falsos negativos. Algo de nuestra experiencia, ya Perú tiene 6 meses con la implementación del PET-PSMA en nuestro medio. En la unidad de PET hemos podido en este tiempo implementar la técnica. En una revisión de 120 casos, vemos que nuestra tasa de detección de lesiones cuando los niveles de PSA era menor de 0,5, alcanzaban el 45%, mientras si los niveles iban entre 0,5 y 0,99, nuestra tasa de detección alcanza el 70%. Si los niveles van entre 1 y 1,99, nuestra tasa de detección es del 78%, y cuando nuestros niveles de PSA eran mayor de 2, nuestra tasa de detección alcanza el 89%. Estos son los resultados preliminares. Todavía seguimos haciendo seguimiento a esta serie y en general la tasa de detección global fue del 68%. Nuestra estadística se asemeja mucho a los hallazgos establecidos en los estudios que ya les presenté. Pero ¿y ahora qué nos recomiendan las guías? En este consenso intersocietario multidisciplinario, donde se establecieron criterios para el uso apropiado del PET-PSMA en pacientes con cáncer de próstata, donde se le dio un puntaje basado en la evidencia científica encontrada a su favor, en el caso de los pacientes con falla bioquímica o con sospecha de recurrencia por elevación de PSMA, se incluyeron estos dos escenarios. El primero, la persistencia del PSA o el aumento del PSA después de la prostatectomía radical. Y el consenso determinó que la PET-PSMA debería usarse para localizar la enfermedad en este grupo de pacientes. Al inicio, o ellos describieron que hubo un debate sobre si se debería utilizar un umbral de PSA para determinar el momento en que se deben tomar las imágenes. Finalmente, el consenso decidió que no se debería definir un umbral, esto debido a que el valor absoluto de PSMA no es el único criterio que se debe tomar en consideración. Existen otros factores de riesgo, como el tiempo de duplicidad del PSMA, el nivel de Gleason inicial o el score de amico inicial. Por lo que el panel acordó que los factores de riesgo específico de los pacientes deberían determinar si el paciente debe ser considerado o no realizarse el estudio de PSMA. Y el nivel el score que le dio es uno de los puntajes más altos, un score 9, que le da un valor apropiado para el empleo del PET-PSMA en pacientes con falla bioquímica posterior a una prostatectomía radical. Y el otro escenario es
cuando el PET-PSMA incrementa por encima del nadir después de la radioterapia definitiva. La recomendación también en este caso tiene un score de 9, ya que hay evidencia científica que respalda este escenario, similar al caso de los pacientes con prostatectomía radical. En este caso, el consenso del grupo fue no limitar la utilidad del PSMA solamente basado a los niveles de PSA, sino, al igual que en el caso anterior, considerar otros criterios de riesgos que podrían hacer o hacer que el estudio de PET-PSMA sea positivo. Las guías de la CCN publicadas este año recomiendan que el PET-PSMA, en primer lugar, debería ser la nomenclatura que se utilice para referirse en conjunto a la cada vez mayor número de radiofármacos que son o que se marcan con el PET-PSMA en la superficie de la célula plasma. Entonces, en lugar de generalizar estudio de PET-PSMA, GALO y tal, podemos usar la terminología PET-PSMA. Además, las guías recomiendan usar, y esto es importante tomarlo en cuenta, solo los agentes o radiofármacos actualmente aprobados por la FDA. De hecho, hoy por hoy hay muchas moléculas en investigación y seguro seguirán habiendo, pero recomiendan usar aquellas que han sido validadas para su uso en la práctica clínica. También recomiendan que el PET-PSMA con técnica híbrida con CT o con resonancia, se puede considerar como una alternativa a las imágenes estándar o convencionales, como son la tomografía o la gamografía ósea, tanto para la estadificación inicial, para la detección de enfermedad bioquímicamente recurrente, como les acabo de comentar, y también cuando hay sospecha de progresión. Y debido a la mayor sensibilidad y especificidad que tiene la técnica de PET-PSMA para detectar enfermedad micrometastásica en comparación con las técnicas convencionales, el panel no consideró que las imágenes convencionales sean un prerequisito necesario para realizar un estudio de PET-PSMA, ya que este estudio per se puede servir como una herramienta de imágenes de primera línea igualmente efectiva, si no más efectiva aún para este grupo de pacientes. Además, siempre que sea posible, ellos recomiendan que se realice la confirmación histológica o el seguimiento por imágenes de aquellas lesiones que fueran no concluyentes. Y aunque existen falsos positivos, la literatura sugiere que estos se van a ver superados por el aumento de los verdaderos positivos detectados por la técnica de PET-PSMA en comparación con las imágenes convencionales. Y un poco para nosotros los nucleares entender que para reducir la tasa de falsos positivos, se debe considerar los criterios que ya mencioné, la intensidad de la captación del PET-PSMA y también correlacionar con los hallazgos encontrados en la CT al momento de revisar las imágenes. También mencionan que a pesar que se han propuesto varios sistemas de presentación de informes, no existe uno que haya sido validado o consensuado en la actualidad. Y un dato que debemos tomar en cuenta es que antes de iniciar la terapia de deprivación androgénica se debe realizar el estudio de PET-PSMA porque se ha evidenciado que este puede afectar la sensibilidad de detección. Y finalmente, las guías europeas eh, para el manejo de cáncer de próstata recomiendan que en pacientes con niveles de PSA mayor de 0,2 nanogramos por mililitro que persiste elevado después de la plaquectomía radical, se puede realizar un estudio de PSMA a fin de establecer decisiones terapéuticas. Y en el caso de recurrencia en pacientes que tuvieron prostatectomía radical, también se puede realizar el PET-PSMA si los niveles de PSA son mayores de 0,2 y ellos sugieren que esto se debe realizar solo si los resultados podrían influir en la decisión terapéutica, mientras que para aquellos tratados con radioterapia se debe realizar el estudio de PET-PSMA
en aquellos pacientes en quienes se propone o que estarían aptos a recibir tratamiento curativo de rescate. Y con esta imagen, que es uno de nuestros primeros pacientes, quiero concluir diciendo que el PET-PSMA se proyecta como la modalidad diagnóstica de elección para la evaluación de pacientes con recurrencia bioquímica, pudiendo impactar directamente en la toma de decisiones y el manejo terapéutico de los pacientes, permitiendo planificar y adecuar la terapia en forma individualizada. No obstante, también es importante tener en claro en qué momento debemos realizar la técnica, pues su correcta indicación va a ser esencial para optimizar su utilidad diagnóstica. El PCMA ya es una realidad en nuestro país y esperemos que en un futuro cercano sea una herramienta que podamos usar también en los sistemas públicos de salud en beneficio de todos nuestros pacientes. Bueno, y solo me queda agradecerles por su atención. En aras del tiempo, voy a pedirles que si hubiese alguna pregunta, la dejemos al final de la exposición. Por favor, la doctora Ariela, si estuviese ya presente. Hola, doctora. Sí, muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Gracias. Bien. Ok. A continuación, les voy a presentar a la doctora Liz Arela, quien nos va a tocar el tema de estadificación del cáncer de próstata mediante 18 Fluor PSMA 1007. La doctora Arela es médico nuclear y médico radiólogo, staff de la unidad de PET-CT de la Clínica Delgado. Tiene una subespecialidad en oncología nuclear y terapia radionúclida, realizada en el Instituto Nacional de Cancerología en México. También tiene una subespecialidad en imagen molecular en el mismo instituto, una maestría en PEC de mama dedicado y tiene una subespecialidad en neurociencias nucleares también realizada en México. Bueno, a continuación voy a dejarles con la doctora Arela, quien les va a presentar. Adelante, doctora. Doctora Patti y concurrentes esta noche, muchísimas gracias por ingresar a esta pequeña revisión que les estamos ofreciendo. Y bueno, vamos a ir al grano. Gracias por la introducción, doctora. Ya me ha presentado y también refirió en la primera parte de la presentación la doctora Saavedra algunas de las indicaciones ya incluidas en las guías de la NCCN en cuanto a la oportunidad o la adecuada solicitud de los estudios de PSMA, PCT-PSMA en relación al cáncer de próstata y su estadificación. En este caso, pues ya se ha visto reflejado en los consensos europeos, norteamericano y lo incluido en las guías de la NCCN, que lo apropiado sería pedir estos estudios de imagen molecular, llámese el que tengamos a la mano, ¿no? El PSMA 1007 ligado a Fluor 18 o el PSMA Galio 68 en algunas otras localidades que es el único que tienen, o así como si se tiene acceso a fluciclovine o se tiene la versión híbrida simultánea del PET-MRI para realizarlo, pues este tipo de estudios se debería realizar en pacientes de riesgo intermedio alto y también está adecuada su indicación desde la etapa de la estadificación. La guía aquí nos remitía el caso de que pues ya deberíamos pedirlo en el caso de que tengamos un paciente con carga tumoral a nivel de local con compromiso ganglionar probablemente y querramos extender el estudio de la extensión de la enfermedad, ¿no? Al resto del cuerpo para de esta manera tomar una adecuada decisión terapéutica, selección terapéutica ajustada a las necesidades del paciente y en base a los ensayos ya mencionados por la doctora hemos visto que se ha visto que tanto el compromiso a nivel visceral como óseo, especialmente local y a distancia, está muy favorecido en cuanto a una adecuada sensibilidad, especificidad
con respecto a los estudios morfológicos que normalmente, a los que echábamos mano normalmente, ¿no? Como es la resonancia multiparamétrica, entre otros, para evaluar el estado de la enfermedad a nivel local. Y de forma que desde el inicio podemos ya pedir este tipo de estudios. Solamente tenemos que tener en cuenta esto, que obviamente los pacientes tienen que ser de riesgo intermedio, alto y muy alto, para que estas sensibilidades y especificidades eh, referidos pues no bajen, ¿vale? El sistema de estadificación por imagen molecular que se está recomendando es el de el PROMIS Primary, versión 2. Este sistema de imagen molecular, pues, básicamente incluye información tanto mediante la estimación de los parámetros semi-cuantitativos como son el submax y los volúmenes tumorales, tanto específicos de la lesión, si esta es única y está confinada al órgano, como el volumen tumoral total, y con diferentes softwares de los que se dispone actualmente. Y pues entonces esta nomenclatura que estamos viendo en este cuadro, ¿no? Siendo compromiso local, unifocal, M1T2, multifocal, M1T2M. Si no está la enfermedad confinada a órgano y ya tiene extensión extracapsular, pues se denota como MIT3A. Si invade vesículas seminales, como MIT3B. Y si compromete otras vísceras adyacentes como la vejiga, los músculos elevadores del ano, la pared pélvica, entre otros, pues se va a consignar como un MIT4. De forma que el compromiso a nivel ganglionar puede ser local o diafragmático. En este caso, el compromiso local se puede denotar como MIN1 si se compromete un nivel ganglionar, como MIN2 si son dos o más niveles ganglionares comprometidos, en tanto que si es un ganglio comprometido que está que no es local, quiero decir que está retroperitoneal o por encima ya del diafragma, entonces este ya se denotará como un MI M1A. Si el compromiso es a nivel de estructuras óseas, como un MI M1B. Y de acuerdo al número de estructuras comprometidas, denotaremos si es una sola estructura ósea comprometida, si son hasta 3 estructuras óseas comprometidas, o si son muchísimas metástasis en diferentes estructuras óseas del litoaxial y apendicular, así como si es un compromiso difuso de la médula ósea, lo que estamos observando. De manera que el M1C corresponde al compromiso de otras vísceras como el pulmón, adrenal, cerebro, entre otras, ¿vale? Estas son algunas imágenes de los estudios de estadificación que nos han hecho favor de remitir nuestros colegas de la clínica. Este es el caso de un compromiso, enfermedad unifocal localizada en el lóbulo derecho de esta próstata, un MI-T2U, ¿no? No hay compromiso fuera de la cápsula. En este caso, un compromiso multifocal, se ven hasta 2 focos bien definidos asociados a incremento focal del radiotrazador. Este es otro caso de fusión de una imagen pélvica de este paciente con la resonancia concurrente de la que disponíamos en la clínica, donde además de la imagen que se reportó en la resonancia en la clínica, pues nosotros pudimos reportar además otras localizaciones con otros nódulos que también concentraban focalmente el radiotrazador. Y la oportunidad que tenemos nosotros y ventaja es que al contar con imágenes de resonancia concurrentes que estén dentro de los 15 días de separación con el PET que se está realizando por nuestro servicio, pues podemos hacer una adecuada fusión y esto pues incrementa la sensibilidad y especificidad y se potencian ambos métodos, tanto el de imagen molecular como el morfológico. Aquí estamos, no sé si, ok, muy bien. Estamos observando aquí un incremento focal de metabolismo que está extendiéndose por fuera de la cápsula de esta próstata, infiltrando los planos grasos adyacentes en el aspecto lateral derecho de esta pelvis, del lecho pélvico de esta persona, con lo que correspondería a un MIT3A.
compromiso de la vesícula seminal a nivel de su raíz, en el lado izquierdo, como estamos observando en el caso de este paciente, denotado como un MIT3B. Y aquí una extensión extracapsular de la enfermedad en el lóbulo prostático del lado izquierdo, que se extiende hasta tocar los planos de la pared pélvica, y aquí también no se nota muy bien en esta imagen morfológica fusionada, pero viendo la resonancia que tenía este paciente, concluimos que también estaba infiltrando discretamente el músculo elevador del ano, de manera que estamos hablando de un MIT4. Algunos otros ejemplos extraídos de las imágenes que hemos podido examinar de los pacientes que nos han remitido para esta edificación: compromiso ganglionar en un nivel, compromiso ganglionar en 2 niveles, compromiso ganglionar supraclavicular, mediastinal, como estamos observando, denotado como un MI M1A, el M1B en sus diferentes modalidades, tanto si compromete una sola estructura ósea o múltiples, o diseminado, o compromiso difuso de la médula, tal como lo hemos representado en el cuadrito que revisamos previamente, así como si compromete a alguna otra viscera diferente, como en el caso de un pulmón, por ejemplo, denotado como un MI M1C. Muy bien, además de esta información, digamos, visual, ¿no? Que hemos podido determinar y mediante la cual consignamos en la conclusión compromiso a nivel regional y a distancia, pues también este sistema de notificación estratificado, estandarizado, de imagen molecular, Primary y PROMIS en su versión B2, nos permite además asociar una apreciación del nivel de captación de las lesiones que estamos describiendo. Y en base a ella, en base a ese nivel de captación, pues el nivel de probabilidad de que realmente se trate de enfermedad. En el caso de el score 0 el score 0, estos scores generalmente se escriben al costado del el sub. Ponemos la lesión, mide tanto por tanto, localizada en, qué sé yo, intracapsular, en el lóbulo derecho de la próstata, en la zona periférica posterior, y podemos remitir además la intensidad de la captación del radiotrazador a ese nivel. Uno va a ser que es igual o más bajo que el hígado, pero más alto que el pool vascular. 2, el score de 2 se lo vamos a dar si es igual o más bajo que la captación a nivel de parótida y más alta que el hígado. Y 3, si es igual, o 3 si es más alta que la glándula parótida, que es el nivel más alto. En cuanto a la comparación con el hígado y el vaso, podemos jugar de acuerdo al radiofármaco con el cual estemos evaluando al paciente. Hay radioligandos que están ligados a fluor 18, hay radioligandos que están ligados a galio 68. Entonces, aquellos que estén ligados a galio 68, entonces la comparación va a ser con el hígado, mientras que los que estén ligados al flúor 18, la comparación tiene que ser con el vaso. Ok, ahora, con respecto al primary score. El primary score, igual una escala ordinal del 1 al 5, donde va a ser, va a consignar hallazgos altamente, de alta probabilidad para existencia de enfermedad a nivel del 3, el 4 y el 5, ¿no? En el score. Principalmente ligados a lesiones que tienen o ostentan una intensa captación, como es un submax de hasta mayor de 12, al que se le da un primary score de 5, como aquellos que, de acuerdo a su localización, pueden ser más propensos más propensos a corresponder a un proceso proliferativo maligno, ¿no? Como son aquellos que están localizados en la zona periférica, por ejemplo, a pesar de que su captación, de que la concentración del radiotrazador no sea tan alta. Entonces, esto es, digamos que es un mix, una combinación entre la localización y la intensidad de la captación,
lo que nos va a dar finalmente el primary score y la probabilidad de la existencia de enfermedad a esos niveles. Muy bien. En base a ello, pues ya se han cursado algunos ensayos, algunos estudios a nivel de diferentes partes del mundo, en donde están considerando algunos de los niveles semi-cuantitativos muy importantes con respecto a la información pronóstica que nos asocia y que es fundamental para poder decidir el tipo de tratamiento que puede recibir este paciente, así como el valor pronóstico en cuanto a la sobrevida libre de progresión y a la sobrevida global de los mismos. Y cómo esto puede impactar en la selección del tipo de terapia, así como de repente darle chance a estos pacientes de no ir a la terapia convencional, sino de ofrecerle primero y cuando esté todavía en buenas condiciones, una terapia como teragnóstica, ¿no? Como es el lutecio, entre otras. Vale. Entonces, este estudio es una revisión de unos 32 pacientes en los que midieron o evaluaron el volumen tumoral realizado con PCT-PSMA, en los cuales calcularon el valor de acuerdo al volumen tumoral, cuánta sobrevida libre de progresión tienen y cuánta sobrevida global. Entonces, vemos que los que mayor volumen tumoral reportaron van a tener una sobrevida libre de progresión más cortita, ¿no? Van a morir más pronto. Y aquellos que tienen un menor volumen tumoral, pues tienen una media de sobrevida libre de progresión mayor, tal como lo estamos observando acá en las curvas. Lo mismo va a pasar para la sobrevida global. Debido a esto es que en el 2018 la Sociedad de Imagen Molecular pues fue como publicó esta imagen que están observando como la figura del año, ¿no? Cómo gracias al cálculo del volumen tumoral total, nosotros podemos extender un valor pronóstico sobre cómo le va a ir a estos pacientes y sobre qué tipo de terapia deberían seguir. Sobre los criterios de respuesta al tratamiento, creo que hay un tema aparte, o ya lo tocó la doctora, sobre los criterios de respuesta al tratamiento. Y lo mismo, ¿no? Este es otro estudio que también evalúa volumen tumoral, evaluando esto, igual, la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, donde además se indican niveles de corte de cuánto volumen tumoral es lo que, a partir del cual yo debo pensar que va a tener más o menos sobrevida, ¿no? Y en este estudio en particular, que fue realizado en 29 pacientes con cáncer de próstata resistente a castración, determinaron un volumen tumoral de 205 mililitros como un parteaguas en base al cual se determinó la sobrevida, ¿no? Pues los que tenían más de este volumen tumoral, pues tenían una sobrevida media de 6 meses. Y los que tenían menos de ese volumen tumoral, una sobrevida libre de unos 13 meses, sobrevida libre de progresión. Y para la sobrevida global, de igual forma. En este caso, el otro parámetro que están evaluando, además del volumen tumoral total, es la captación máxima por centímetro cúbico, traducida como captación de la lesión tumoral principal, digamos, en base a la cual, lo mismo, los que tienen una captación mayor de 2.381 en esta revisión, submax sobre centímetro cúbico, son los que una sobrevida global más corta van a tener. Muy bien. Y finalmente, para ver cómo está muy de moda esto de medir los volúmenes tumorales totales, ver los factores, el valor predictivo que nos alcanza este tipo de imagen molecular y el tener esta información desde la etapa de la estadificación, pues es muy importante porque impacta en el tipo de tratamiento que se va a seleccionar a este paciente y también ya se están cursando algunos estudios que están evaluando
el costo económico que puede resultar, sobre todo en el aspecto del ahorro, de practicar este tipo de imagen molecular desde la etapa de la estadificación, de forma que incluso se están evaluando en algunos ámbitos, no solamente darla a los pacientes que tenían un riesgo intermedio en adelante, como lo habíamos revisado y lo que está actualmente aceptado, sino probablemente extenderlo a tailoring, seleccionando características de los pacientes que lo hagan más propensos a tener una mala respuesta o y de esa forma pues brindarle un, un, un tipo de terapia más adecuado a lo que necesita el paciente, ¿no? En este estudio en particular, lo que hicieron nuevamente es evaluar volumen metabólico tumoral, pero total y calculado mediante inteligencia artificial. Hay algunos softwares que ya se están vendiendo, los están adquiriendo diferentes servicios alrededor del mundo y se está haciendo una práctica habitual el reportar este tipo de información en dentro del reporte de estudio habitual, ¿no? En este caso hicieron lo mismo, siguieron pacientes desde 2017 hasta el 2020 y estos pacientes les calcularon el volumen tumoral total, encontraron un parteaguas, un umbral de 45 centímetros cúbicos como el volumen por debajo del cual y encima del cual pues la sobrevida libre de progresión pues tiene diferentes orientaciones, ¿no? Ya sea mayor, menor, con cuanto mayor es el volumen tumoral o menor. Y vieron también que se correlacionaba este cálculo del volumen tumoral total, se correlacionaba con el valor del PSA que reportaban estos pacientes. Adicionalmente, nosotros tenemos una experiencia incipiente en aproximadamente 110 pacientes desde que empezamos a emplear el método octubre del año pasado hasta el cierre que fue en febrero de este año. De manera que hicimos una revisión retrospectiva de los estudios de estadificación que ustedes nos hicieron favor de enviar y dado que este radiofármaco con el que contamos, que es el 18F-PSMA 107, es un radiotrasador que se evalúa especialmente por la vía hepatobiliar, pues nos permite una adecuada evaluación de lo que es la próstata, de si hay, cuánta enfermedad hay, cuántos nódulos con incremento focal de radiotrasador puedo ver, si hay compromiso extracapsular, con muy buena definición. Puedo reportar incluso más lesiones de las que reportó las resonancias que tenían ese mismo paciente casi en el mismo tiempo, resonancias concurrentes, y asociado al uso del sistema de reporte estandarizado que ya hemos revisado, pues nuestro planteamiento era que obviamente nuestros resultados debían ser superiores en cuanto a sensibilidad y especificidad respecto a los estudios morfológicos que normalmente se utilizan y obviamente si potenciamos mediante la fusión las resonancias que tenemos de nuestros pacientes con los estudios con PET-PSMA que podamos realizar, entonces pues esto aumenta mucho más. De manera que nuestra revisión retrospectiva consignamos variables sociodemográficas, variables semicuantitativas como el volumen tumoral, el submax, el Gleason, el PIRATS, los hallazgos de las resonancias, si es que lo hubieran tenido, el tamaño de las lesiones, el número de las lesiones, lo estratificamos de acuerdo al PROMIS Primary versión 2 y reportamos además algunos pitfalls. Como les venía comentando, nuestra experiencia es corta, es pequeña, pero ya hemos empezado a reportar algunos de nuestros hallazgos. El porcentaje de pacientes con F de 18 PSMA que hemos tenido para esta edificación corresponde al 30% de las solicitudes que nos han cursado. La edad media de los pacientes que hemos podido observar fue de 70 más menos 9 años, PSA promedio de 20 más menos 20 nanogramos sobre mililitro. El Gleason que tenían nuestros pacientes fueron desde el Gleason 7 hasta el Gleason 10, con los grupos más predominantes a nivel del Gleason 8 y del Gleason 7. El número de lesiones detectados en nuestros estudios fue desde 1 hasta 5 lesiones multifocal.
así como el tamaño de lesiones que detectamos fue desde 5 hasta los 42 milímetros. Con respecto a los tipos de primaries que hemos podido reportar en nuestras conclusiones, un 57% correspondió al primary 5, un 14% al primary 4 y un 29% al primary 3. Con respecto a la extensión local de la enfermedad, hubo enfermedad confinada y también hubo enfermedad multifocal. En este caso, la enfermedad multifocal la podemos observar hasta en un 40% de los casos que nos fueron enviados. Hallazgos que se correlacionaron con lo que reportó la histopatología de estos pacientes, de forma que esto fue muy satisfactorio para nosotros, y en resonancias que reportaron muchas menos lesiones o en muchas de estos casos solo una lesión. De igual forma, el compromiso de las vesículas seminales fue frecuente hasta en un 33%, del compromiso de extraprostático fue otro menos encontrado, probablemente por el hecho de que obviamente la resonancia morfológica multiparamétrica es el método para definir los planos grasos, el plano muscular, la pared del periné, todo de forma mucho más exacta. Sin embargo, probablemente en regiones menos sospechadas o que por algún artefacto, ya sea de movimiento o por la misma condición del paciente, pues sean un reto para la resonancia, pues vemos que la imagen molecular puede apoyar y potenciar las falencias del otro método, ¿no? Muy bien. Con respecto a, estos son algunos ejemplos de las enfermedades multifocales que encontramos, una imagen reportada por la resonancia, una lesión en la zona periférica del lado derecho, pero nosotros además encontramos otras tres en el aspecto posterior, central o medial de la zona periférica de este paciente, así como en la contralateral. Realizando la fusión, pues se vio un poquito más claro. Este es otro paciente en el cual se reportó esta lesión, la que está en el lóbulo izquierdo de la próstata, pero además al hacer la fusión y sin la fusión, solamente viendo las imágenes producidas por el PET, nosotros vemos además que hay otros dos focos que también se reportaron finalmente en nuestro reporte. El compromiso ganglionar encontrado fue un 16%, compromiso de 2 niveles ganglionares, el 16% de un solo nivel ganglionar, en tanto que la enfermedad a distancia, con compromiso ganglionar, como es el caso que estamos mirando en esta figura tomada de nuestro PAX supraclavicular o mediastinal, se presentó en un 6%, compromiso óseo unifocal en un otro 6%, y diseminado como el que estamos observando a la derecha de la pantalla en un 6%. Hubo una correlación directa, estadísticamente significativa, en cuanto a la captación del submax, nuestro parámetro semicuantitativo, respecto a los niveles al tamaño de las lesiones. Cuanto más grande es la lesión, obviamente, esta tendría a captar más. Cuanto es más pequeña, puede ser que sea un poco más difícil que la veamos, ¿vale? Y la medida de la sensibilidad y de la especificidad se vio incrementada con respecto a las resonancias que tenían estos pacientes. Bueno, no todo es flores. Nosotros estamos en una curva de aprendizaje y lo primero que tuvimos que hacer es, pues, revisar todos los falsos positivos que podríamos encontrar de forma de no sobreestadificar a nuestros pacientes. Caso de los ganglios simpáticos, que pueden captar muy ávidamente, son de diferentes tamaños, pueden estar principalmente alrededor de la región cervical, en la región retroperitoneal de igual forma, y entonces básicamente nosotros tenemos que acostumbrarnos a evaluarlos y a diferenciarlos de la enfermedad verdadera que también podría presentarse, ¿no? Sobre todo en las localizaciones paraórticas. El caso de patología que puede ser proliferativa y que está presente en otros órganos, como es el caso de este paciente que tenía un incremento del parénquima hepático, del parénquima tiroideo en el lado izquierdo,
que casualmente concentraba más el radiotrazador. Entonces nosotros esto lo determinamos como no es infiltración de la enfermedad, pero sí hay que consignarlo de acuerdo a nuestro sistema de notificación de reportes, pues como un hallazgo que amerita un estudio adicional, como puede ser una ecografía para evaluar si son nódulos, si es un compromiso difuso lo que estamos observando, y probablemente, y de acuerdo a la evaluación morfológica y criterio clínico, pues biopsia, ¿no? Para descartar otro proceso proliferativo, ya que el PSMA, antígeno prostático específico, ni es prostático ni es específico. O sea, ese es el nombre, digamos, común o el más conocido, el más famoso, pero realmente es sobreexpresión de la proteína carboxipeptidasa a nivel de las células. Y en las células, todas nuestras células tienen, nada más que las que corresponden al cáncer de próstata, y algunos otros cánceres lo expresan en una tasa mayor, ¿no? Muy bien. De igual forma, pues pitfalls, como pueden ser procesos inflamatorios desde tuberculosis hasta nódulos reumatoideos u cualquier otro inflamatorio crónico que también puede asociar captación de radiotrasador, como es en los campos pulmonares, así como la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Especial consideración en las lesiones óseas, sobre todo en aquellas que asocian compromiso morfológico que yo estoy viendo, o un área hipodensa, que puede ser lítica, o hiperdensa, y en este caso lo que nosotros estamos haciendo es revisar retrospectivamente todos los estudios que tenga el paciente. Si cuanto más lejano sea el estudio que tenga, mejor, porque de esa manera podemos evaluar en el tiempo si ha habido cambios morfológicos significativos que realmente nos hagan pensar en que puede ser enfermedad, o realmente son procesos o patología ósea benigna que puede asociar también incremento del radiotrazador a ese nivel. De manera que lo que hemos visto es que se incrementa la sensibilidad y la especificidad del método, sobre todo comparado con la resonancia, y si potenciamos y aunamos los dos métodos mediante la fusión, pues les ofrecemos a ustedes mejores resultados, y al paciente, pues un diagnóstico por imagen molecular adecuado el que se merece, ¿no? El que le va a permitir tener un mejor tratamiento seguramente. Eh, Casualmente, nuestra primera experiencia fue presentada en el Congreso Anual de Imagen Molecular celebrado en México hace unas par de semanas. Hemos ganado el primer puesto, así que esta iniciativa nuestra está siendo bien vista por otras sociedades de imagen molecular alrededor del mundo. Y nada, que no solamente es para estratificar, para determinar evaluación de la enfermedad local, la enfermedad a distancia, sino también, además de los valores pronósticos que ya hemos revisado, sobre todo el relacionado a la probabilidad de que este paciente sea candidato o no a recibir diagnóstico en el futuro, pues todas eh, esta información hace muy relevante tratar de acceder a este estudio de manera oportuna, bien indicada, desde el momento de la estadificación, ¿no? Se están cursando algunos otros ensayos en los cuales ya se está hablando de la biopsia guiada mediante imagen molecular, mediante CT-PSMA, evaluando la probabilidad de disminuir el número de biopsias o de dirigirla realmente al lugar donde yo con mayor probabilidad voy a obtener un resultado positivo, y catalogarlo en la escala de ISUB correspondiente, ¿no? Esto está en curso, es un estudio prospectivo que todavía no tiene resultados, se está reclutando, y estamos atentos a la expectativa de la información que nos pueda proveer. Además de que no incrementa la exposición eh, en cuanto a la radiación del personal que la realiza. Este es el grupo de la Clínica Delgado que trabaja en el área PET-CT. Y bueno, le agradezco mucho la atención a ustedes, a mis profesores siempre les agradezco. Todos los lugares donde he pasado han dejado invalorables huellas en mí, y han sido los mejores años de mi vida en cuanto a mi formación, y les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, doctora Leda, por su excelente presentación. Nos ha traído los puntos más resaltantes acerca del empleo del PET-PSMA en el diagnóstico del cáncer de próstata. Y a continuación, quiero presentarles al doctor Patrick Pilkington Wolf, quien nos va a hablar acerca del tratamiento con lutecio PSMA en el manejo del cáncer de próstata, la situación actual y las perspectivas sobre él. El doctor Patrick Pilkington actualmente es el jefe médico del servicio de PET-CT de la Clínica Delgado Auna. Él se formó como médico nuclear en España y ha trabajado durante aproximadamente 16 años allá. Es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un fellow del European Board of Nuclear Medicine y un fellowship en PET-CT oncológica de la Universidad de Zúrich. A continuación los voy a dejar con el doctor Pilkington, quien nos va a disertar el tema que les se refiere. Doctor Pilkington. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la gentil presentación, Patricia, y muchas gracias también por haberme invitado a hablar en este evento de la Sociedad Peruana de Cancerología, en el que estamos hablando sobre una pequeña pero gran molécula que es el PSMA, que está impactando bastante en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata y que está involucrando cada vez más a los médicos nucleares en esta patología tan incidente y prevalente. Como bien han dicho, pues hoy les voy a hablar sobre la situación actual del tratamiento con el lutecio 177 PSMA en los pacientes con cáncer de próstata, pero también les voy a hablar sobre las potenciales nuevas indicaciones para este tratamiento, ya que este escenario del tratamiento está evolucionando de forma muy rápida y dinámica, y hay mucho interés de la industria farmacéutica por los resultados que se están consiguiendo. Esto se ve reflejado en el sinnúmero de ensayos clínicos que hay en marcha con este radiotrazador, como veremos más adelante en la presentación. Pero antes de entrar en tema, me gustaría definir bien lo que significa la teragnosis, ya que este concepto está ampliamente ligado con el éxito que está teniendo esta molécula del PSMA. Este principio, el de llave cerradura o lock and key, es bastante común en nuestra especialidad, en la medicina nuclear, ya que todos nuestros radiotrazadores, o la mayoría, están elaborados siguiendo este concepto. Lo primero que hay que hacer es encontrar un objetivo o diana. Perdón. Este objetivo o diana se debe buscar en la célula tumoral o en las células de la patología que queremos abordar. Este objetivo puede ser de distintos tipos, puede ser un antígeno, un receptor, una enzima, una proteína, entre otros. Lo importante es que sea lo más específico posible para ese tumor o patología que queremos estudiar y, si se puede, que se exprese lo menos posible en tejidos o órganos de forma fisiológica, aunque eso a veces es un poco complicado. Una vez elegido el objetivo, tenemos que encontrar un ligando. La principal característica de este ligando tiene que ser su gran afinidad por este objetivo. Estos ligandos suelen ser moléculas tipo anticuerpos, inhibidores, péptidos reguladores como agonistas o antagonistas, entre otros. Una vez creado o identificado este ligando ideal para este objetivo, el ligando se debe unir a un isótopo radioactivo por medio de un quelante. Este conjunto, el de ligando, isótopo y quelante, es lo que llamamos radiotrazador, que una vez inyectado en la sangre, se va a dirigir hacia ese objetivo, permitiéndonos hacer las imágenes que queremos hacer. Pero las imágenes las vamos a hacer si es que este isótopo radioactivo tiene las características para hacer imágenes, que vienen a ser isótopos radioactivos con una energía baja, pero un largo alcance para que permita a la radiación salir del cuerpo y ser detectado por los equipos. Sin embargo, si cambiamos este isótopo radioactivo por uno de distintas características, como por ejemplo un emisor de energía beta o alfa, que son energías que son bastante fuertes, pero que viajan cortas distancias, estaríamos convirtiendo a este radiotrazador en un radiotrazador terapéutico, ya que depositaría toda esta energía dentro de la célula a modo de una radioterapia interna. Pero lo particular del teranóstico es lo siguiente, que va a usar el mismo objetivo, el mismo ligando, y lo único que se va a cambiar es el isótopo radioactivo.
De este modo, podemos empezar haciendo imágenes con el radiotrazador, ver si es que el tumor realmente es ávido, tiene suficiente captación por este radiotrazador, y si es así, podemos estar seguros de que si aplicamos la terapia, esta va a ir hacia el objetivo y va a tratar al tumor. Vamos como ejemplo el lutecio PSMA, que es el motivo de la charla. Ya les han hablado mis colegas sobre el PSMA unido a un isótopo radioactivo para imagen, que es el flúor 18 o el galio 68, que emiten esos positrones que permiten ser detectados por el PET. Pero si esta misma molécula, o una muy parecida, simplemente varía en el número porque es distinto tipo, pero va hacia el mismo objetivo, lo marcamos con un isótopo radioactivo como el lutecio 177, que es un emisor beta. El ligando va a llevar al isótopo hacia la misma proteína transmembrana del PSM, de las células del cáncer de próstata que están sobreexpresadas aquí. Esta va a ser internalizado y dentro de la célula esta radiación va a destruir el DNA causando la muerte celular en interfase. Unos claros conocidos ejemplos del teranóstico es el yodo 131, que lo tenemos disponible desde 1941 y estoy seguro que todos o la mayoría de ustedes están familiarizados con este tratamiento. Luego, desde 1994, tenemos disponibles también radiotrazadores para las imágenes y tratamiento de los tumores neuroendocrinos, marcándolos con análogos de la somatostatina, y el motivo de la charla, y de modo más reciente, el PSMA, que está disponible para tratamiento desde el 2021 y para imágenes desde antes. Entonces, tenemos lo que es el teranóstico, pues, ¿no? Que deriva de la unión de las palabras diagnóstico y tratamiento, que viene a ser, básicamente, vemos lo que tratamos y tratamos lo que vemos. Ejemplos de esto, lo que estábamos hablando de los tumores neuroendocrinos. Acá vemos que compartimos la misma molécula, el mismo ligando y el mismo quelante en ambos. Lo único que cambia acá abajo es el lutecio y el galio. Primero hacemos la imagen, vemos que el tumor es ávido por el ligando, entonces lo podemos marcar con el lutecio y vemos esta correlación que hay casi perfecta entre lo que hemos hecho de imagen y lo que vamos a tratar con el lutecio 177. De la misma forma, para el PSMA, estas imágenes son con galio PSMA, y luego se le inyecta también, una vez que se confirma de que hay esa avidez por el radiotrazador, se cambia el isótopo, se pone uno de tratamiento y se da, así podemos tratar lo que estamos viendo y viendo lo que tratamos. Y bueno, esto del teranóstico viene a ser un enfoque bastante integrado que combina el diagnóstico y la terapia para personalizar e individualizar el tratamiento médico a los pacientes. Este concepto permite planes de tratamiento más precisos y personalizados basados en las características específicas de la enfermedad del paciente. Y estos tratamientos obviamente están incluidos en las guías de práctica clínica. Acá podemos ver la guía de la NCCN, que incluye el tratamiento con lutecio, y también las guías europeas, que también están indicados. En la actualidad, el escenario en el que está aprobado el uso del lutecio 177 PSMA es en el escenario de los pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración, que hayan recibido al menos inhibidores de la vía de receptores androgénicos y taxanos sobre todo, que tengan al menos una lesión metastásica y que esta lesión o las lesiones que hayan sean ávidas por el PET-PSMA. Entonces eso significa que esta es una tercera indicación para el PET-PSMA que está avalada también por las guías, que va a ser realizar el PET-PSMA en todos aquellos pacientes que sean candidatos a recibir tratamiento con el lutecio PSMA. Se ha llegado a la aprobación de este tratamiento. Bueno, los resultados del ensayo clínico Vision, publicados en el 2021, han sido fundamentales para esto. Este ensayo fue un estudio pivotal con las características que se necesitan para hacer este tipo de estudio, que es básicamente un fase 3, multicéntrico, randomizado y abierto. Incluyó aproximadamente 830 pacientes, que fueron randomizados de 2 a 1. En el brazo de investigación se dio el standard of care, que sería el tratamiento que se daría si no existiese el lutecio,
pero además se añadió el lutecio, y en el segundo brazo, en el brazo control, se dio solamente el standard of care. La población consistía básicamente en pacientes, como se ha mencionado, pacientes con cáncer de próstata metastásico, resistentes a la castración, con lesiones ávidas por el PSMA, vistas en el estudio PET-PSMA, y que hayan recibido terapias previas con taxanos y con las nuevas terapias androgénicas. Esto es cómo llegaron los pacientes a la randomización. Los tratamientos habían sido bastante parecidos entre los dos grupos, no hubo diferencias. Y luego el standard of care, que se dio tanto en el grupo de investigación como en el brazo control, también fue bastante parecido entre ambos grupos. Entonces no hubieron diferencias significativas entre ambos. Perdón. Ahora, con respecto a los resultados, acá vemos en esta gráfica, vemos las curvas de supervivencia libre de progresión. En la línea azul, las del lutecio PSMA con el standard of care, y la línea roja solamente el standard of care. Y podemos ver que la supervivencia libre de progresión fue de 8,7 meses para el grupo que recibió el lutecio versus 3,4 meses para el que recibió el tratamiento habitual, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Acá podemos ver las curvas también de supervivencia global, que también fueron favorables para el grupo que recibió lutecio. La supervivencia global fue de media de 15 meses para el grupo que recibió lutecio versus el tratamiento habitual 11 meses, nuevamente esta diferencia siendo estadísticamente significativa. También se evaluaron el tiempo hasta los primeros eventos esqueléticos sintomáticos, nuevamente favorables para el lutecio PSMA, 11,5 meses versus 6,8 meses. Y también se valoraron otros parámetros de calidad de vida y aparición de dolor o intensidad de dolor, para las cuales el tratamiento con lutecio también fue favorable en ambos casos. Otra forma de ver los resultados también es con la respuesta bioquímica, obviamente. Y acá en azul vemos el grupo de pacientes que recibieron el lutecio, y en la gráfica, en la tabla roja, los que recibieron el tratamiento habitual. Podemos ver que el grupo que tuvo respuesta bioquímica es bastante más grande comparado con el grupo control, y los que progresó su PSA fue bastante inferior con respecto al grupo control. Cada una de estas implica el PSA al final del tratamiento para cada uno de los pacientes, ¿no? Si se elevó es porque el paciente al final del tratamiento, por ejemplo, este paciente elevó el PSA, este también, y estos bajaron su PSA. Podemos ver que incluso hay un grupo aquí abajo, bien pegadito al eje Y, que tuvieron una respuesta completa del PSA, versus este pequeño grupo que consiguió una respuesta completa de PSA en el grupo control. Luego también existió un 46% de pacientes que tuvieron una reducción de al menos el 50% del PSA versus únicamente 7% que consiguieron una disminución mayor o igual al 50% en el brazo control. También se valoró la respuesta que hubo por criterios de imagen, ¿no? Si hubo respuesta completa, respuesta parcial, estabilidad o progresión. Podemos ver que hubo una respuesta completa por imágenes, por criterios RECIST, del 9,2% de los pacientes versus el 0% en el grupo control. Y si sumamos los que tuvieron al menos una respuesta parcial, o sea, unimos estos dos, llegamos a un 51% versus únicamente un 4% para el grupo control. Esto tenemos que tener en cuenta que estamos en un escenario de pacientes metastásicos resistentes a la progresión. Entonces, en el ámbito oncológico, estos resultados son espectaculares. Luego, la administración de este radiofármaco es bastante sencilla. El esquema consiste en aplicar una dosis de lutecio PSMA cada 6 semanas por 6 ciclos de 200 milicurios o 7,4 gigabecquerelios. Luego, el tratamiento es bastante bien tolerado. Las complicaciones más frecuentes fueron la sequedad de boca, algún trastorno de la médula ósea, que todos fueron de bajo grado o poco graves y fueron fácilmente reversibles. Y a pesar de que sí es verdad que hubieron más efectos adversos en el brazo de investigación que en el brazo de control, ninguno de estos efectos secundarios afectó la calidad de vida de los pacientes.
Acá podemos ver unos ejemplos de cómo el efecto que tiene el tratamiento con el lutecio, ¿no? Esta es una imagen hecha con galio PSMA antes del tratamiento. El paciente recibió 4 ciclos de terapia con lutecio PSMA y podemos ver cómo ha respondido este paciente, que también se ve reflejado por la gran disminución del PSA. Vuelvo a mostrar esta imagen que también presentó la doctora Lizarela, porque como bien mencionó, ganó un premio por la mejor imagen del año en el 2018 en el Journal Nuclear Medicine. Cada uno de estos es un ejemplo distinto de un paciente distinto. La primera imagen es el paciente antes del tratamiento con lutecio y la siguiente imagen es después del tratamiento de los 6 ciclos con lutecio PSMA. Podemos ver la gran respuesta que suelen tener en todos los casos, incluso en pacientes con mucho volumen de enfermedad. Hay algunos casos en que tienen una muy buena respuesta, a veces completa, a veces parcial, y siempre en paralelo con los valores del PSA, como se había mencionado. Es así que a raíz de estos resultados, tanto la FDA aprueba el uso del lutecio PSMA para el tratamiento de estos pacientes en marzo del 2022 y la Asociación Europea del Medicamento tarda un poco más, en diciembre del 2022, pero finalmente también acepta el tratamiento con lutecio PSMA. ¿En qué escenarios? Volvemos a repasar. El escenario en el que actualmente está aprobado el uso de lutecio PSMA en el cáncer de próstata es en aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que ya hayan recibido taxanos y que tengan al menos una lesión metastásica y que esta lesión o las lesiones que tenga sean positivas en el PET-PSMA. Pero probablemente, más pronto que tarde, este escenario vaya a cambiar y vaya a evolucionar, ya que hay muchos ensayos clínicos en marcha y recientemente finalizados que están probando el uso de este mismo radiotrazador, pero en otros escenarios del tratamiento del cáncer de próstata y en otros escenarios más iniciales, como vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este ensayo clínico, que es el PSMA-FORE. Este también es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado. El escenario es muy similar al del Vision, pero con la diferencia de que este grupo de pacientes no ha recibido aún quimioterapia con taxanos, pero sí ha recibido tratamientos antiandrogénicos, sobre todo los inhibidores de la vía de receptores antiandrogénicos, pero no taxanos. Se incluyeron 450 pacientes con una randomización de 1:1, es decir, una monoterapia versus la otra monoterapia, y casi el mismo número de pacientes en ambos brazos. Acá podemos ver las curvas de supervivencia libre de progresión y podemos ver que la supervivencia libre de progresión para el grupo que recibió lutecio fue de 12 meses versus poco más de 5 meses para el grupo que no recibió lutecio. Acá también tenemos las curvas de tiempo libre de eventos y aparición de dolor que también fueron favorables para el lutecio. Y con respecto a la respuesta bioquímica, acá también vemos que el grupo de lutecio tuvo una disminución del PSA bastante mayor, o sea, más gente tuvo respuesta con PSMA y la respuesta fue mayor que en el grupo de control que solamente recibió los inhibidores de la vía de receptores androgénicos. Y casi el 58% consiguió una disminución del PSA mayor del 50% versus únicamente el 20% de estos pacientes. Además, cabe decir de que... Perdón, estoy dando un poco de información, un segundo. No, está bien. Luego también la respuesta valorada por criterios de imagen, respuesta radiográfica, también con criterios RECIST, se obtuvo un 21% de pacientes que tuvieron una respuesta completa versus únicamente un 2%, y los que tuvieron al menos una respuesta parcial, sumamos los dos y llegamos también de nuevo al casi 51%, como vemos aquí, comparado con únicamente un 14% con el brazo de control. Cabe reseñar también que esta respuesta fue bastante más larga en el grupo que recibió lutecio comparada con el grupo del brazo control. También tenemos acá otro estudio, que es el PSMA Addition, también es un fase 3, abierto randomizado, también un 1:1, también en pacientes metastásicos,
Pero ahora en el escenario nos vamos más precoz todavía y nos vamos al escenario de los hormonos sensibles, que han sido mínimamente tratados. Los dos brazos fueron randomizados, uno con lutecio PSMA más el tratamiento estándar y el otro brazo únicamente con el tratamiento estándar. Este ensayo aún está en elaboración. Acá tengo unas imágenes, cortesía del profesor Carreras, jefe médico del Hospital Clínico de Madrid. Acá podemos ver la gamografía ósea de uno de los pacientes. Si no me equivoco, fue uno de los primeros pacientes a las que se le hizo imágenes en su clínica, en su hospital. Bueno, en su servicio, para ser más preciso. Luego se le hizo el estudio con galio PSMA. Podemos ver que el galio PSMA puede detectar mucho más lesiones que la gamografía ósea, incluso puede detectar lesiones viscerales, por lo cual realmente la gamografía ósea, como hemos visto en las presentaciones previas, ya no está indicado para la estadificación de los pacientes con cáncer de próstata. Y luego las imágenes con lutecio PSMA. Cabe decir que se pueden hacer imágenes con lutecio PSMA gracias a que el lutecio, aparte de tener una energía principalmente beta, que es la que se usa para el tratamiento, también tiene un pequeño pico emisor de energía gamma. Entonces se pueden hacer imágenes en las gamacámaras, imágenes SPECT, para ver la correcta distribución y que esta distribución de radiotrasador coincida con lo que se hizo en las imágenes. Luego se han hecho imágenes durante el seguimiento y podemos ver que ya incluso tras el segundo ciclo de lutecio PSMA se ve una disminución de la captación en las lesiones, lo cual está indicando que ya están respondiendo estos pacientes en el escenario de hormonos sensibles. Luego de más tiempo se han hecho también control con gamografía ósea. Acá podemos ver la proyección anterior, antes y después del tratamiento, y la imagen posterior de la gamografía antes y después del tratamiento, y vemos cómo también se ve una respuesta por gamografía, pero más avanzada en el tiempo. También quiero hablarles sobre este estudio, el CERAPI, porque si bien hemos estado viendo el escenario en el que está indicado de resistentes a la castración metastásicos, nos hemos saltado hasta antes de recibir taxanos a hormonos sensibles, falta realmente una comparación entre el lutecio PSMA y los taxanos. Entonces de esto va este ensayo, el CERAPI, ¿no? Que es un ensayo todavía en fase 2, ¿no? Pero que está dando buenos resultados, como vamos a ver, donde se comparan los taxanos, en este caso el cabazitaxel, versus el lutecio PSMA. Eh, Acá volvemos al escenario, obviamente, de los metastásicos resistentes a la castración. Los primeros datos también son favorables para el lutecio PSMA. Acá les presento el comportamiento del PSA. Podemos ver que el 66% de los pacientes tratados con lutecio PSMA tuvo una reducción de PSA mayor o igual al 50%, versus únicamente un 37% que alcanzó la respuesta cuando fueron tratados con cabazitaxel. Luego, la supervivencia libre de progresión también ha sido mejor para el brazo tratado con lutecio, con un 19% estando libres de progresión a los 12 meses versus únicamente un 3% en el grupo del cabazitaxel. También se ha analizado la supervivencia global, pero este ensayo clínico no ha sido diseñado para el análisis de la supervivencia global, entonces realmente acá el análisis pierde robustez, además de que todavía está en marcha. Entonces veremos si todavía se mantiene este cruce de la supervivencia global entre ambos tratamientos. En fin, podemos ver que cada vez más el tratamiento con lutecio PSMA se está aplicando en ensayos clínicos en distintas fases de la historia natural del cáncer de próstata. Acá les muestro esta tabla de los ensayos clínicos que incluyeron el lutecio PSMA en el 2022. Pero miren la cantidad que hay de ensayos clínicos en el 2023 orientados al uso del lutecio PSMA. Ya más que se ha triplicado o cuadriplicado, casi ya incontables. Y no tengo los datos para el 2024, pero estoy seguro de que va a ser al menos igual de larga que las del año pasado. Existen varios de estos ensayos clínicos que están usando el lutecio PSMA en monoterapia, incluso desde la etapa diagnóstica, como el lutectomy, donde lo usan como neoadyuvancia, en la etapa de neoadyuvancia, en el manejo. Luego también para tratar pacientes oligometastásicos, para retrasar la castración farmacológica, incluso en pacientes no metastásicos resistentes a la castración y otros escenarios.
También se está usando monoterapias, pero probando otros isótopos radioactivos, ¿no? Hemos estado hablando únicamente del lutecio con energía beta, pero también tenemos el actinio, que es un emisor alfa, y tenemos el terbio, que si bien no me equivoco es un doble beta, algo así es considerado, porque tiene más energía que el beta. Entonces son estudios que todavía se están utilizando en el fase de resistentes a la castración, pero que estamos muy pendientes de sus resultados. Ensayos clínicos que también quizás están más unidos a la realidad en la que vamos a tener al final, que es el tema de la combinación de agentes, ¿no? Hay ensayos clínicos que están utilizando el lutecio PSMA mezclados con inhibidores receptores hormonales, con docetaxel, con taxanos, con inhibidores de PARP, con inmunoterapias, incluso con otros radionúclidos, ¿no? En combinación, lutecio PSMA y actinio, o lutecio PSMA y radio 223, lo cual nos habla de forma indirecta de realmente la tolerancia que hay con estos radiotrazadores, que no es realmente limitante, ¿no? Y que los efectos secundarios son bastante manejables. Entonces, por lo tanto, yo creo que no es cosa menor que se haya catalogado al lutecio PSMA como uno de los mayores éxitos en la historia de la medicina nuclear. Y si la FDG fue considerada como la molécula del siglo, el PSMA es la diana teragnóstica de la década. Y con esto les agradezco por su atención y muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Quedo abierto a cualquier pregunta o duda que tengan al respecto. Muchas gracias, Patrick, por la presentación, una revisión bastante clara de todo el camino que tenemos que recorrer todavía con el empleo de la diagnóstica y el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Si tuviesen alguna consulta, la pueden escribir en el chat. Yo creo que las presentaciones han sido bastante claras acerca del rol que cumple el PSMA hoy en día, no solamente en el diagnóstico inicial, recurrencia, sino también el futuro que se nos presenta con todo lo que nos ha presentado Patrick para la diagnóstica. Esperemos que pronto apruebe el lutecio PSMA para poder usarlo en nuestros pacientes. Creo que es un deseo de todos, tanto nucleares como clínicos, porque esto va a beneficiar grandemente a nuestros pacientes. Y también a la espera de para tener claro cuál va a ser el impacto que va a tener en la sobrevida general de nuestros pacientes y en el manejo de la enfermedad, ¿no? Yo creo que las ponencias han sido bastante claras, la hora es avanzada, así que no me queda más que agradecerlo por acompañarnos en estas casi 2 horas de revisión del tema de PSMA y diagnóstico con lutecio PSMA en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Un tema bastante apasionante que de hecho va a dar motivo para muchas reuniones más. Nada, gracias y esperemos reunirnos pronto en una nueva actividad académica. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.